Dios te bendiga, muy buenas noches. Estamos aquí una vez más en este programa Principios del Reino. Estamos aquí para venir a traer una palabra de parte de Dios a través de los tiempos en que estamos viviendo. Te saluda Omar Campos, Dios te bendiga, y aquí conmigo el ingeniero Ulises Campos. Gracias, pastor, bienvenido nuevamente esta noche a esta transmisión y a esta temática que vamos a tener hoy, y que podamos aprender de las Escrituras para edificar nuestra vida y la de otros. Comparte la transmisión, eso es lo que siempre iniciamos, para que otros puedan recibir el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Así es, hemos estado hablando de los días de Lodi. La semana pasada fue un tiempo muy poderoso de cómo Dios empezó a mostrarnos a través de la Escritura en esa historia bíblica que nos muestra lo que sucedía en los días de Lot, cómo transmitir al día de hoy y poder trasladar eso que se estaba viviendo ahí hacia lo que vivimos hoy en día en el ambiente político, en el ambiente espiritual, en el ambiente religioso, en el ambiente geopolítico y de la economía global, ¿verdad? Amén, así es. Y es importante que entendamos que el principio que el Señor nos quiso enseñar, o que aprendiéramos, y no solo aprendiéramos, sino que escudriñáramos a través de esa generación de Lot, era poder entender todo esto que estamos viendo el día de hoy a través de estos programas, y que nuestro corazón y tu corazón pueda estar alineado a lo que Dios quiere transmitirnos y aprender en este tiempo, en este siglo XXI, pastor. Así es, así que para todos aquellos que estamos ya conectados y hemos estado llevando la serie de como en los días de Lot, vamos a hablar hoy de uno de los principios que todos nosotros debemos de buscar, Amén, de aprender y de siempre colocarnos bajo de. Así que en esta hora, gracias a todos los que ya están ahí conectados. Saludamos a la familia Gómez, de mi hermano Fernando y la hermana Silvia. Dios los bendiga por estar ahí también. Está también por ahí Selene Escamilla, está Eric Sánchez, saludos a cada una de sus familias. Está también por ahí Emiliano, está Amy, mi sobrina, saludos ahí a la casa, a Samuel RT también, y la hermana. Así es, está Sara JM, bueno, aquí está, sí, creo, queremos saludarle también. Amén. No sé quién más tengamos por ahí, el Ulises. hermano Fernando y la hermana Silvia. Sí. Y el pastor Eduardo Jauregui también ahí nos está acompañando. Excelente. Ahí avísenos, porque nos ponen aquí que se oye un poquito de eco, a lo mejor es nuestro micrófono. Ahorita nuestros técnicos nos auxiliarán para ver si es el problema aquí local o es algo de la transmisión. Bienvenidos a cada uno de ustedes, y en esta noche, pastor, pues damos gracias a Dios porque nos permite volver a tener este programa, y quisiéramos ver la temática de esta noche, pastor. Definitivamente, para todos aquellos que ya están conectados, y queremos decirle que vayamos a la Escritura. Génesis capítulo 13 nos va a llevar a la temática de hoy, un principio espiritual grande, poderoso, que nos va a servir de mucho. Amén. A los que estamos aquí. Saludos al pastor Héctor, a Yoli Reyes, que está también por ahí. También enviamos saludos también al hermano Armando, la hermana Rosita. Gracias, hermana. Dice que está también por ahí saludándonos. Gracias. Amén. Gracias a cada uno de los que están ahí ya en sus dispositivos, en Amén. Sus lugares de contacto. Algunos nos preguntaron muy temprano acerca de la transmisión en YouTube, a través de esa red social. Les hemos comentado que ahorita hay una pausa por cuestiones también del mismo programa, hay una censura que tuvimos, pero ya tenemos una alternativa que probablemente este fin de semana ya esté operando. Ya ha trabajado aquí el joven Jaciel en esa situación, y ya nos está informando que probablemente ya el fin de semana ya podamos empezar a transmitir a través de también de nuestra red social de Facebook. Amén. Digo, pastor. De YouTube, perdón. Amén, así es. Y tenemos como quiera en vivo los programas de todo lo que es la plataforma de la iglesia. Están en Facebook, están en vivo. Y si usted quiere compartir o quiere mandar el programa en YouTube, pues no sale en vivo, pero sí lo puede usted compartir
ya terminando la transmisión, unas poquitas horas o minutos después, ya puede usted bajarlo en YouTube, en la página de la iglesia. Así es, ya está ahí guardado, ya Así lo puede es. transmitir. Ya Claro lo puede que transmitir. sí. Lo único que no podemos pasar es en vivo, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, y al Señor sea toda la gloria por lo que nos permite tener y hacer. Así es, así es. Vamos de lleno, Amén. Maestro Ulises, aquí al capítulo 13 Amén. Así es. de este libro de los principios, el libro de Génesis. Amén. Vamos Así al es. libro de Génesis, vamos aquí a la presentación para que usted pueda ver el principio de la cobertura espiritual, que vamos a sacar ese extracto de ese pasaje, de esos versículos que están ya ahí a partir del verso 1. Del capítulo 13, vamos a estar basándonos en el capítulo 13 de Génesis, y usted podrá decir, bueno, ¿por qué primero vimos la destrucción de Sodoma y nos estamos yendo hacia atrás? Bueno, para que podamos entender por qué llegamos a ver cómo la generación de Lot y el mismo Lot no entendieron el principio bíblico de tener una cobertura. Y aquí queremos ver cómo inicia Dios mostrándonos claramente por qué tuvo que destruir a esas ciudades o a esas metrópolis de aquellos siglos pasados. Entonces, el principio de la cobertura espiritual es algo muy importante y muy valioso, sobre todo aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que conocen el Evangelio y sobre todas las cosas que están bajo liderazgo pastoral en cualquier nación, en cualquier ciudad y en cualquier iglesia que se congregue. Ese es el principio que vamos a ver durante esta noche, basados en el capítulo 13. El capítulo 13 son 18 versos y de ahí vamos a estar sacando algunos extractos y vamos a ver 3 cosas que habla sobre el principio de la cobertura espiritual. 3 beneficios que nos da tener una cobertura espiritual. Definitivamente, y para nosotros debe ser, como bien dice, una premisa. Si tú viniste a Jesús, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, es importante que comprendas qué significa la cobertura espiritual y colocarte bajo una cobertura espiritual. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este programa. Amén. Y es importante ver cómo resalta la Escritura unas cosas muy básicas e importantes que nos van a ayudar a entender por qué vamos a cerrar con el tema de la cobertura espiritual, cómo Lot falló en esa parte. Entonces vemos el capítulo 13, verso 1, y nos dice que Abraham sale de Egipto junto a su esposa y Lot con ellos. O sea, Lot era parte de esa familia o de ese grupo de personas que iban comandados por Abraham. Y ahí vemos que dice que Abraham poseía y viajó con todo lo que él tenía y viajó hacia el norte, al Negev. El Negev es una zona donde Abraham ya había estado ahí, según lo que nos dice el verso 2 y verso 3. Y dice que Abraham, el verso 2 nos dice que era muy rico en ganado, en plata y en oro. Amados hermanos, en aquellos años era importante y es importante nosotros entender que la riqueza que tenía Abraham era invaluable. Era un hombre muy, muy rico en ese tiempo. Había mucho en él de esta parte y la Biblia lo describe en 3 áreas: el ganado, el oro y la plata. Y esas 3 cosas hacían que este hombre sobresaliera sobre otros pueblos y naciones. Él no tenía un pueblo, no tenía una nación. Él era una persona que erraba o estaba viajando a través de donde Dios lo dirigía, pero él, conforme marchaba y obedecía a Dios, como vimos hace mucho tiempo o hace algún tiempo, el principio de la obediencia. Al obedecer, Dios empezó a prosperar la vida de Abraham. Y dice ahí el verso 3: desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron carpas entre Betel y una ciudad llamada Ai, donde había acampado antes. Abraham conocía muy bien esas regiones, pero volvemos al principio de que él obedecía a Dios. Y cuando Dios le decía, salte de ese lugar, muévete hacia este lugar, ve a Egipto, vuelve al Negev, Abraham hacía esa obediencia. Abraham estaba bajo la cobertura de Dios. La cobertura espiritual de Abraham
era Dios. Por eso Abraham toma una relevancia tan grande y tan significativa en Hebreos capítulo 11. Como el padre de la fe. Como el padre de la fe. Está conectado, fíjese, desde Génesis hasta Hebreos está conectado el nombre de Abraham. Porque era un hombre obediente, un hombre que sabía lo que era estar bajo cobertura. Así es. Y ahí hay un paréntesis de aquel momento que llega aquel centurión romano con Jesús, pastor, y le dice: yo tengo autoridad y soy hombre de autoridad. Por lo tanto, sé que tú eres un hombre de autoridad y no necesitas ir a mi casa para sanar a mi siervo. Solo di tu palabra. Fíjese lo que era conocer la autoridad y conocer bajo la cobertura que estabas. Versículo 3, regresamos al versículo 4 de Génesis 13 y dice: era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y ahí volvió a adorar al Señor. Así es. Toda cobertura espiritual nace de la adoración a Dios. Cuando tú adoras a Dios, sabes que estás bajo esa cobertura espiritual y entiendes que esa cobertura espiritual nace de tu adoración a Dios. Cuando tú comprendas que el estar bajo cobertura o estar bajo autoridad es el principio de esa autoridad es tú adorar al Señor. Ese es el principio de alguien que conoce cuando está bajo cobertura. Ahora, he estado investigando en algunos temas, pastor. Bíblicamente no encuentras algo que llame cobertura espiritual, pero sí te habla la Escritura sobre todos los apóstoles que estaban bajo la autoridad del Señor, bajo la cobertura del Espíritu Santo. De eso habla, más bien de eso es, o sea, es la esencia. Así es. Y ahorita quisiéramos ver, si podemos seguir en la siguiente, pastor, ¿qué es la cobertura espiritual? Y si nos puede ayudar aquí el pastor a mencionarlo. Aquí tenemos una definición que quisimos mostrarle esta noche acerca de cobertura espiritual. Es la acción soberana de Dios para traer protección a su creación y también a la iglesia. Es el modo divino para cubrir y dar seguridad al pueblo escogido por él. Esa iniciativa no surge de la iglesia. Amén. Más bien es la iniciativa de parte de Dios. Hay uno de los pasajes más emblemáticos en cuestiones de cobertura es Números capítulo 6, cuando es el Señor que habla con Moisés y le dice: ven y ve a mi pueblo y lo vas a bendecir así. Amén. Y cuando habla de la bendición sacerdotal, Dios ahí envía en el hebreo, pues se entiende mejor, porque Dios envía esa protección a su pueblo. Dice: lo vas a bendecir de esta manera. Y entonces Moisés empieza a declarar lo que Dios le dicta. Amén. Y dentro de esa bendición o de esas palabras declarándolas sobre el pueblo, habla de que Dios te va a cubrir, Dios te guarde, habla Amén. De una cobertura. Así es. Y ahí es donde uno de los pasajes más emblemáticos para nosotros es esa protección y esa cobertura que es Dios el que la está dando a su pueblo. Es definitivamente. Y eso es algo muy importante, porque si no entendemos esta porción o esta parte, va a ser muy difícil comprender el resultado final que tuvo Lot y su familia. Va a ser muy difícil entender por qué, y le voy a decir por qué se va a hacer confuso, porque entonces, ¿por qué el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2 dice que Lot era un justo? Y lo menciona 3 veces el pasaje. El justo Lot. El justo Lot. ¿Por qué entonces, si fue justo, tuvo ese final tan trágico? Entonces, por eso es tan importante que entendamos esto que acaba de mencionar el pastor en número 6. Usted lo puede consultar en su casa, entenderlo, verlo en algunas versiones diferentes, para que usted pueda comprender el principio bíblico. Y lo que acaba de decir el pastor es tan trascendental.
La cobertura espiritual no proviene del hombre, proviene de Dios. Así es. Proviene del Señor. Pero como Dios es un Dios de autoridad, por eso ahorita que hablabas del principio de autoridad, que es un principio muy interesante, que va muy de la mano, en el principio de autoridad Dios se mueve bajo autoridades y se mueve bajo las autoridades dando cobertura a su creación, a la iglesia, a la familia, al gobierno, al Estado, en este caso a la iglesia. O sea, cada institución tiene una norma de cobertura en cuestión de orden de autoridad. Así es. Y qué importante es trabajar en ese orden, porque cuando estamos ordenados atraemos la bendición de Dios. Definitivamente. Wow, esto es poderoso. Así es, definitivamente. Y por eso el apóstol Pablo, pastor, nos habla de los 5 ministerios que tiene la iglesia. Si no hubiera una cobertura, entonces no tendríamos ministerios. No tendríamos, cada quien hiciera lo que le pareciera. Yo conocí hace tiempo, pastor, me estoy acordando ahorita, en una de las empresas donde estuve trabajando, a un joven que era una especie de cristiano, pero a la vez a nadie le rendían cuentas y cualquiera se podía parar enfrente a predicar si tenía alguna inspiración o tenía algo que comentar. Okay. Ese no es un principio bíblico. Porque el principio bíblico nos dice que la iglesia tiene 5 ministerios. Por eso hay pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Los 5 ministerios son la base de la estructura que Dios ha puesto en esta tierra desde el punto de vista espiritual para regir la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, cuando iba fundando iglesias, y los demás apóstoles, pero el ministerio de Pablo es muy narrativo en el Nuevo Testamento, nos dice que él iba visitando las iglesias que se iban fundando. Así es. Si él no les hubiera dado una cobertura espiritual, ¿para qué las visitaba? Amén, definitivo. Entonces, el principio de la cobertura espiritual es la acción soberana de Dios para traer protección a la creación y a la iglesia. Eso es algo que usted tiene que entender en esta noche. Por eso aquí batallamos mucho con aquellas personas que son llaneros solitarios. Es muy complicado, porque es como si en un hogar no hubiera una cobertura. Así es. Que el padre y la mamá autoridad. no tuvieran ninguna autoridad para con los hijos. Y ese es un tema muy específico que después podremos hablar, abundar sobre un poquito eso, más. ¿verdad? Exacto. Pero dice, fíjese lo que dice aquí el pastor Héctor: solo el que está bajo cobertura puede ser un adorador. Si Así tú no es. sabes adorar, difícilmente vas a tener la capacidad para sujetarte o tener esa cobertura espiritual. Ahora, también el que está bajo cobertura es un adorador nato, es un adorador genuino, pero es un adorador que también no tiene estorbos. Amén. En su adoración a Dios. Definitivamente. ¿Verdad? Porque a veces estamos adorando a Dios, pero traemos un broncón con el Señor porque no nos sujetamos a la autoridad. Definitivamente. O sea, es muy importante, porque pareciera un juego de palabras, pero realmente es el orden que debemos de llevar. Definitivamente. Y el principio que queremos hablar en esta noche, que está basado en capítulo 13 de Génesis, queremos que quede muy claro, porque volvemos a lo mismo. Cuando nace de Dios, el que lo tiene que ejecutar es el hombre. Fue lo que, por ejemplo, platicaba el pastor el domingo en la predicación sobre la adoración que ofreció Caín y sobre la adoración que ofreció Abel. Mismo principio, diferente resultado, porque eso dependía del adorador. Sí, de la actitud del adorador. Dios lo estableció, pero el adorador tenía que seguir esos pasos para poder recibir el resultado. Y es ahí donde nosotros queremos hacer un hincapié muy importante de cómo Lot no identificó ese principio. No lo identificó. Y si quieres, podemos entrar al primer punto, pastor, para ver claro. cuál es el primer principio de la cobertura espiritual. ¿Qué resultado tienes al tener cobertura espiritual? Y lo primero que vamos a ver es que
el resultado primario es que hay un crecimiento. Empiezas a crecer, tu persona se desarrolla. Amén. Empiezas a ver que no te quedas ahí, sino que vas expandiéndote. Como cuando a veces uno comenta en los noviazgos de los hijos, o sea, un noviazgo nunca va a hacer que retrocedas, que pierdas la relación con los padres, que dejes de tener amigos, porque hay noviazgos así, de que de repente ya no quieren ni hablarle a los papás, ya no quieren ni hablarle a los amigos, pierden las relaciones. No, eso no es un noviazgo que esté bajo una cobertura sana, ni una cobertura correcta. Y sucede de igual manera, cuando tú tienes una buena relación, hay crecimiento en todas las áreas de tu vida. Definitivamente. Y ahí lo vemos en Timoteo, ¿no? Definitivamente. Segunda de Timoteo nos habla de cómo Pablo identifica a este joven que no era judío, sino que era griego. Lo identifica y fíjese lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 del versículo 2 al versículo 6. Y dice de la siguiente manera: después de que Pablo saluda a este joven pastor, y el segundo del versículo dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, le dice el apóstol a este siervo joven, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Así es. Está hablando de que Pablo intercedía por la vida de Timoteo, de este joven apóstol, este joven discípulo, perdón, que el apóstol había tomado, y empieza a declarar o empieza a ver características de un hombre que está bajo una cobertura espiritual. Y dice el siguiente, capítulo 1 de 2 de Timoteo, verso 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo conocía el corazón de Timoteo. Pablo conocía el corazón de este joven Timoteo. Un hombre de fe no fingida, una fe transparente, una fe confiada en los principios espirituales que el apóstol había transmitido a este joven discípulo. El cual, dice, esta fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, y aquí viene el consejo del crecimiento espiritual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Amén. Pablo sabía que aunque era un hombre, Timoteo, de una fe no fingida, él tenía que convertirse en un adorador y avivar el fuego del don que estaba en ese joven discípulo. El principio de la cobertura espiritual, lo primero que tú ves en alguien que está bajo una cobertura espiritual es un crecimiento espiritual. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma. Si tú piensas que estás creciendo espiritualmente sin tener una cobertura, sin sujetarte, sin hacer lo que te establece tu líder, tu pastor, tu maestro, cuidado con eso, porque puede venir fracaso. Puede venir fracaso. Qué interesante es cuando vemos en la escritura, hablando de Abraham y su cobertura, su relación con Dios, porque Abraham es el ejemplo en sí de esta parte escritural que hemos llevado desde el inicio. Y vemos que a pesar de que Abraham tenía miedos, a pesar de que Abraham tenía a veces algunos aspectos de debilidad, Dios siempre le permitió ir creciendo en todas las áreas de su vida. Amén. A pesar de eso, y esa parte nos lleva a que cuando tú y yo buscamos esa cobertura, aún con nuestros temores, aún cuando nuestros hierros, nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad, como hoy muchas veces se le llama,
Dios conoce el corazón. Por eso en esta parte que tú mencionabas de Timoteo, Pablo le dice, y estoy seguro que en ti también, o sea, él conocía el corazón de este Amén. muchacho. Amén. Y en esta parte con lo mismo que sucede con Abraham. Dios conoce lo que está pasando en el corazón de Abraham. Amén. Y regularmente lo ves a él con ese corazón de agradecimiento, es un corazón agradecido. Amén. Es un corazón que lo ves creciendo en riqueza, también material, porque la Biblia nos lo empezó a mencionar de esa manera, porque ese capítulo 3 es un extracto de lo que sucede cuando hay un rompimiento de cobertura, ¿verdad? Amén. Así es. Ese es el tema que vamos a ir viendo, pero estos primeros versículos nos hablan de cómo el crecimiento espiritual que tenía Abraham, y era ese crecimiento se debía a eso, y también es el resultado de ser obediente. Me llama mucho la atención, pastor, cómo el apóstol puede identificar en él, en Timoteo, esta parte, que había una fe, pero todavía tenía que seguir avivando el fuego que había dentro de él. Ese don que Dios le había dado tenía que ser avivado, y la única manera era de convertirse en un adorador. Muchas personas, vamos hermanos, confunden el llamado confunden el tener un ministerio, o se desesperan porque no hay en el lugar donde están sirviendo, no sienten que están topados, pero a veces Dios también nos permite pasar esa situación. Así es. Yo recuerdo cuando estuvimos en Aguascalientes. Es una de las pruebas que tiene que pasar un discípulo. Definitivamente. O sea, todos tenemos que pasar esa prueba. Definitivamente. Y si alguien sabía poner a prueba a los discípulos, era el apóstol Pablo. Así es. Vemos cómo a Marcos, cuando lo lleva al primer viaje y se regresa a Marcos, después le dice a Bernabé, yo ya no lo vuelvo a llevar. Quiero, sí, ya no lo quiero en el ministerio. Era una persona que sabía identificar quiénes eran esos discípulos que podían seguir adelante y quiénes no. Ahora, no porque Marcos fuera malo. ¿Es correcto? Porque tú lo ves después en otras cartas, o sea, ves que aprendió la lección a final de cuentas. Pero en ese momento Pablo sabía que no tenía que llevarse a gente con mayor actitud de preparación, porque a donde iban eran a veces a perder la vida. Es correcto. Y necesitaba gente que estuviera dispuesto a eso. Definitivamente. ¿Verdad? Porque a veces no vayamos a confundir, no, pero después salió y que, ¿por qué se enojó? Porque en ocasiones lo que uno va viendo en el discípulo, lo que Dios va mostrando en la vida de aquellos que tú estás dándole cobertura, es hasta qué punto le vas a ir exigiendo. Amén. Por así decirlo. Definitivamente. Algo ibas a mencionar de Aguascalientes. Sí, cuando estuvimos allá, yo recuerdo que llegamos a la iglesia ya después de andar buscando iglesia por más de año y medio. Llegamos a la iglesia donde ya nos establecimos, y yo recuerdo que el pastor pues era un amigo mío. Yo no sabía que él estaba ahí. Llegamos ahí, y hermanos, 4 años estuvimos, o 3 años y medio ahí, y nos sentaron. A pesar de que era un amigo conocido. Y es ahí donde uno tiene que saber que hay momentos en que Dios quiere que estés ahí sentadito. La cobertura espiritual empieza con la obediencia. Con la obediencia. Y hay mucha gente que tiene dones y ministerios, pero lo que no se puede es sujetar. No se detiene a ser enseñado. Ahora, yo quiero apuntalar, Ulises, y a lo mejor tú a lo mejor por no caer en alguna cuestión arrogante, en mencionar que estuviste ahí honrando la autoridad, sujetándote a ella, nunca hablaste mal de esa autoridad, jamás le reclamaste que por qué no te metió, o sea, porque soy testigo de eso, o sea, a pesar de que yo era tu hermano, jamás, al contrario decías, le han dividido la iglesia, por eso está tan herido ese pastor, o sea, y eso cuando estás bajo cobertura y cuando estás sentado, es la mejor manera de saber qué hay dentro de tu corazón. Amén. Porque
La gente cuando no puede sujetar o cuando no, que me sentaron y que yo tengo y que allá, ahí está hablando de ti, o sea, está hablando realmente tú eres el que te estás viendo mal Así es, bajo esa cobertura. definitivamente. Y hoy vemos tanta gente que así está, o sea, no puedes dejar alguna situación, una semana, un mes, lo que sea, y ahí habla de lo que hay dentro de su corazón. Empezamos a murmurar, a criticar a otros, Amén. a envidiar lo que tienen otros, Así a es. decir yo lo puedo hacer mejor, porque este sí. Eso habla de que no estás todavía listo para poder estar en esa posición. Y habla de que no hay un crecimiento espiritual, Así es. que has llegado a un límite, te has estancado y no puedes dar el siguiente paso porque tienes todas estas cuestiones que acaba de mencionar el pastor. Y hay algo muy importante, amados hermanos. Mencionábamos, hay gente con mucha capacidad, pero lo primero que el Señor nos enseñó fue la humildad. El Señor le lavó los pies a sus discípulos y les dijo, hagan ustedes esto también. Porque no puedes llegar a tener un nivel de autoridad si tú no has tenido ese entrenamiento, pasar ese proceso, ese camino. Y eso es algo que Lot no entendió de su tío Abraham. No entendió que la riqueza y el crecimiento que tenía Abraham y que permeaba a Lot fue porque Abraham era un adorador. Y era obediente. Y era un hombre Y era un obediente. hombre sujeto a su autoridad. Amén. Y era un hombre que sabía dirigirse por él. Así es. Mira lo que dice aquí el pastor Héctor haciendo este comentario, apuntalando. Dice, aceptar la cobertura del pastor o del líder no es solamente reconocerlo como el encargado de la iglesia. Es también aprender a ser mentoreado y a ser ministrado por él. Así es. Definitivo, esa es la parte más medular en cuestiones de cobertura. Y sobre todo, pastor, en iglesias como la que estás dirigiendo tú, que llega gente probablemente de otras iglesias, ya siendo diáconos, ya siendo maestros, ya siendo… Qué difícil es ahí, porque tú dices, oye, yo ya puedo. Así es. Sí, nada más que el que va a hacer el llamado va a ser el pastor cuando Dios le ministre al pastor. Así es. Y es Y una ahí, decisión bien difícil, ¿eh? claro. O sea, para uno también el ver, es como, yo lo veo como un entrenador cuando vas trayendo, va llegando gente de otros equipos y Así gente es. muy preparada, dices, ¿cómo vas a involucrarlo? ¿Cómo lo vas a meter? Porque tú lo vas conociendo en el entrenamiento, no en el juego, lo Así vas es. conociendo en el entrenamiento. Así es. Y esa parte es la que a veces se nos hace muy difícil porque queremos aparecer en la cancha cuando en el entrenamiento no queremos estar. No aparecemos. Y no queremos ser mentoreados, no Así queremos es. ser dirigidos, no Así queremos que se nos diga, es que ahora hay que hacerle esta jugada de este lado, hablándolo de fútbol, Sí, ¿verdad? definitivo. Tratando de ilustrar de esta manera. Aquí para nosotros es muy importante porque tú haces un equipo, tú trabajas en pro de una visión y definitivamente la visión que Dios tenía con Abraham se la muestra, le dice, mira, yo a tu descendencia la voy a hacer de esta manera. O sea, Dios le muestra la visión a Abraham y él, sin ver nada, se coloca bajo esa cobertura, creyéndole. Así es. Y esa es una parte que como personas bajo autoridad o bajo cobertura tenemos que aprender a ver lo que nos está viendo, el que ya lo está viendo, el que nos está mentoreando o poder decirlo, dando esa cobertura. Y a veces no lo vamos a ver nosotros, pero él sí lo está viendo. Y tú lo ves, cuando ves gente dices, tiene un potencial tremendo, tiene tanto que puede ofrecerte, Amén. tanto talento. Pero esa parte de sujetarse, de colocarse bajo, de obedecer. Y agarrar el lebrillo y la toalla, ahí es donde se pierde todo ese Donde talento. todavía, exacto. Ahora, porque se nos está yendo el tiempo, pero es muy interesante este punto. Una ocasión hablé con uno de mis mejores amigos que lamentablemente hace poco falleció y yo le decía, oye, si tú fuiste misionero, ¿por qué no entendía yo por qué
era tan inconstante después en sujetarse, Porque era tan en ir difícil de ir a un solo a lugar. una iglesia. Y la respuesta que me dio me impactó mucho porque me dijo, es que ya nada me llena. Yo ya comparo las predicaciones que recibo con lo que yo daba. Yo daba clases en el seminario, yo enseñé en el campo misionero, estuve dando muchas conferencias, fui pastor en una parte de una iglesia latina en Estados Unidos. Y hermanos, a veces eso nos impide seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor. Tremendo. Cuando tú piensas que tú ya lo sabes todo, te tienes que dar cuenta que te has vuelto como la iglesia de la Odisea. Te has vuelto como esa iglesia que se enfría, que ni es fría ni es caliente y que todo se basaba en el conocimiento. Y a veces el problema principal de aquella persona que no se sujeta a una autoridad es que esa cobertura espiritual la dejó de lado. Y es cuando empieza a recibir un daño colateral en su vida. Tremendo. Y esa parte a mí me impactó mucho porque, hermano, cuando tú conoces la Escritura y cuando tú sabes y entiendes lo que Cristo hizo en la cruz por ti, tú deberías de estar de rodillas cada vez que se pueda estar en la presencia de Dios. Así es, así es. Debería ese gran amor que Cristo hizo y esa gran obra que Cristo hizo por mi vida llevarme a estar siempre adorando al Dios Todopoderoso. Esa gracia manifestada a nosotros con su perdón, su aceptación cuando no lo merecíamos, eso debería de a nosotros bajarnos 2 rayitas, como dicen Así por ahí, es. y decir, Señor, definitivamente los que estamos aquí estamos por gracia. Amén. Nada más tú, Señor, no importa cuánto conocimiento tengamos, Dios no nos necesita, realmente somos colaboradores, nos hace sus colaboradores por el simple hecho de amarnos de una manera inimaginable. Ahora, pastor, hablábamos del apóstol Pablo, este siervo tremendo, ¿verdad? Este hombre transformó y revolucionó el evangelio, pero hubo un tiempo, después de que él en Damasco tiene ese encuentro con Cristo, que se aleja de los reflectores y se Así va y se sienta a estar bajo la cobertura del mismo Señor y siendo entrenado por los apóstoles. Así es, sí, definitivo. Estuvo con ellos varios años. Y De hecho, dice la ahí Biblia que casi 2 años fue cuando lo encontró Bernabé. así es, tuvo que ir Bernabé por él para traerlo a los discípulos y decir, este hombre realmente ha sido transformado. Y ya dio fruto, tiene 2 Así años es. dando fruto de que tuvo una salvación genuina. Porque, y yo lo he mencionado hoy en la tarde, de hecho platicaba con un buen hermano y le decía, recuerda lo que hemos trabajado y aprendido. El fruto antecede al don. Amén. Y al el ministerio asombroso y a todos los talentos o grandes hazañas que podamos hacer, el fruto. Y lo que me acabas de mencionar del Amén. apóstol Pablo. Un hombre que se dice que se sujetó a la autoridad y era un hombre que daba cuentas a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y ese hombre tremendo que hoy podemos sacar enseñanza tras enseñanza de sus escritos fue puesto bajo cobertura espiritual. Amén. Es tan importante este punto número 1 porque si no, no podemos brincar al número 2. Si tu crecimiento espiritual se ha limitado, se ha topado, porque hermanos, en el ministerio y en la vida cristiana, tú vas a tener sinsabores también, pero esos sinsabores van a hacerte crecer, es lo que Dios permite para que tú puedas crecer al siguiente nivel. Oye, es que yo ya llevo en la banca tanto tiempo.
Pregúntale al Señor por qué. Me acordé ahorita que aquí está nuestro buen hermano Emiliano, que nos decía, ¿recuerdas, pastor, que nos decía hace poco que toda persona que quería servir en la iglesia donde él estaba, empezaba lavando baños, empezaba cuidando los baños? Qué difícil, porque a veces creemos que la iglesia es el lugar donde yo tengo que nada más recibir, y la iglesia es un lugar para que tú tengas que dar. Tú tienes que dar para el Señor. Amén. Tiempo, tu vida, tus recursos, tu fe, tu amor, y eso es algo que muchos o muy pocos queremos hacer. Y esa parte es donde empieza una cobertura espiritual. Así es. Cuando tú estás sujeto a eso, pastor. Definitivamente este punto nos debe de llevar también a saber si nos estamos estancando en nuestra vida espiritual, hasta qué punto hemos estado llegando y cómo a veces estamos muy lejos de todos aquellos que dice, yo recuerdo cómo uno de los apóstoles mencionaba en sus cartas, y vosotros todavía no habéis peleado hasta la sangre, no habías sufrido hasta la sangre. O sea, nos está diciendo, no, hombre, lo que le están viviendo no es nada. Así es. Y ya se están echando para atrás, ya están aventando la toalla. Realmente Dios nos tiene muy consentidos y vivimos en una sociedad que como Lot tan llena de hedonismo y de que nos van haciendo la piel tan delgadita que cualquier cosa nos apaga, pero vemos que Abraham no se dejaba vislumbrar por nada, al contrario. Amén. Salió de Egipto, salió de hablar con el rey de Egipto con una victoria que Dios le dio tremenda, porque Dios lo respalda tremendamente. Esa es una de las cosas que sucede cuando hay una cobertura. Dios aunque la riegues, ahí va el Señor a ayudarte también. Amén. Y ves eso, y ves que Abraham ve la gracia y la bendición de Dios, pero no se le sube, no se ensoberbece. Él sigue viendo al Señor como su cobertura. Ahora, para irnos al segundo punto, ¿quién es la antítesis o es lo contrario a Abraham? La Biblia menciona que Absalón, un hijo de David, fue tremendo. Fue un hombre que se rebeló contra toda cobertura espiritual, contra toda autoridad, y el resultado es totalmente contrario a lo que vivió Abraham. Hermano, no rebeles tu vida. No te rebeles contra la autoridad. Si hay algo que tú tienes que decir, habla, acércate. Si hay algo en tu corazón que está incomodándote, acércate a tu líder espiritual. No murmures, porque el resultado de Absalón, siendo un hombre inteligente, dice la Biblia que era un hombre de una hermosa apariencia, tenía un cabello excepcional que ya quisiéramos muchos, tenía era el hijo del rey, un don tremendo, una carisma, una presencia, pero tenía un gran defecto: no se sujetaba. Y las circunstancias que rodearon la vida de Absalón hicieron que su corazón se rebelara contra el rey. Se amargara y se rebelara. Y el rey, aparte de ser el rey, era su padre. La Biblia dice que si tú quieres tener días abundantes en esta tierra, tienes que amar y obedecer a tus padres. Tienes que amar y obedecer a tus padres. Es el primer mandamiento que trae una promesa de parte de Dios. Así es. Esa es la antítesis de la vida de Abraham, la vida de este joven Absalón. Continuamos con el segundo punto, pastor. Sí, vamos a mencionarlo. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero podemos sacar de aquí. Ya ahorita el hermano Fernando había puesto ahí un escrito, un mensajito, pero el segundo punto es que cuando hay una cobertura, cuando tú estás sujeto a una cobertura, uno de los beneficios es que comienza a haber un crecimiento en tu área financiera. Amén. Para unos es un poquito y ahí se va un poquito,
para otros va siendo más rápido. Realmente la Biblia, eso es un misterio, porque la Biblia dice que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Amén. Pero lo que sí te podemos asegurar es que no te vas a quedar igual. Amén. Porque Dios siempre sabe, bajo su cobertura, corresponder, suplir y mostrar su poder y su voluntad en esa área también. De alguna manera u otra tú ves como la paz de Dios, como la vida generosa de alguna manera va salpicándote también para que tú puedas suplir todas tus necesidades. Y aquí el verso 5 nos enseña algo poderoso, Luis, es ese capítulo 13. El capítulo 13 de Génesis, cómo Abraham sale de Egipto, adora a Dios ahí en Betel, y entre Betel y Jai, y vemos que dice la Biblia, donde ya entra en escena Lot, dice también Lot, que andaba con Abraham, dice también se había enriquecido mucho. Y era lo que hablamos. Cuando el hombre de Dios trae la bendición, permea a todas aquellas personas que lo rodean. Por eso la Biblia menciona en el libro de los Salmos que el hombre que teme a Jehová será bendecido y su generación, sus hijos, serán como plantas de olivo plantadas. Y dice que sus hijas serán como columnas labradas de un palacio. El hombre que teme a Dios. Por eso vemos que Lot también, como viajaba con Abraham, también se enriqueció mucho. Y ahí el beneficio de tener una cobertura espiritual también va a permear a tus finanzas. Porque tú vas a tener la capacidad de entender lo que decía el pastor, que la riqueza Dios la da a quien Él quiere. Dios da esa riqueza a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Él sabe hasta dónde nos podemos mantener con los pies en la tierra y hasta dónde se nos va a ir los pies de la tierra. Así es. Y algo que podemos ver en ese versículo es cómo hay un beneficio de cuando tú sirves a alguien que está bajo cobertura. Amén. Alguien bajo la bendición de Dios. Tú vas a también tener ese beneficio. Amén. Tú también vas a estar salpicado, por así decirlo, con parte de esa bendición. Porque si algo vivió Lot, es que bajo la cobertura de su tío, recibió bastante. Y creció bastante también. En esa área financiera, lo ves siendo un hombre de mucha influencia en Sodoma y Gomorra. Creció de una manera, pero porque mucho lo consiguió estando bajo la cobertura de Abraham. Cómo es tan importante a veces colaborar, hazte amigo, socio, colabora. Y muchas veces, ¿cómo te haces socio de una persona que está bajo autoridad? Pues a veces es ofrendando, a veces es impulsando misiones, a veces es impulsando su ministerio. A veces eres socio de esas personas que están impulsando el reino y muchas veces por consiguiente es parte de lo que tú estás haciendo con ellos. Los logros que tienen van salpicándote a ti porque tú estás aportando para esos logros. Y eso es algo que a veces el mundo nos engaña, nos nubla la vista, Ulises, y a todos los que están escuchándolo. Por eso el Señor decía, hay siembras que te dan 30, hay otras que te dan 60 y otras que te dan 100. Hay siembras, en la escritura nos habla de sembrar. Tú vas siendo parte de esa siembra. Por eso Lot es beneficiado. Amén. Con los sembradíos, los ganados y todas las tierras que empezaron a ver cosechadas en la vida de estos hombres. Qué tremendo es. Y sobre todo, pastor, que él aprendió cómo hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Cómo aprendió de Abraham a negociar, a sembrar, a crear, a ver las ovejas, cómo era la alimentación. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo hacía todo ese trabajo detrás de esa bendición? Entonces, la bendición es cuando tú estás bajo cobertura, tú también vas a tener la capacidad de poder aprender de esos grandes hombres de Dios que han sido bendecidos y aprender cómo iniciaron y cómo es el secreto, cuál es el secreto
de poder ser prósperos. Porque a veces la prosperidad la queremos ver inmediatamente, pero no nos queremos levantar. Así es. A trabajar, a ir a buscar. Queremos la bendición. Queremos el resultado. Y queremos y decimos, oye, pues aquel hermano, oye, pues ¿cómo le hace? No, hombre, pues estaba bien fácil. No, no sabes cuánto tiempo tiene haciendo eso. Exacto. Y eso es lo que Abraham le enseñó a Lot. Por eso podemos decir hoy que a Lot también fue prosperado y dice que se enriqueció mucho porque estuvo bajo la cobertura de Abraham. Se nos está yendo mucho el tiempo, Sí, ya amado, son, sí. ya nos pasamos fue. de la hora. Creemos que podemos detenernos hasta este punto y la próxima semana podemos continuar con Concluir. este tema de la cobertura espiritual. Amén. Algo muy importante es, si tú quieres ser prosperado, la Biblia dice que el principio es el temor de Dios. Aprender de aquellos hombres que han sido prósperos en la vida y en la espiritualidad. ¿Cómo? Siguiendo el consejo bíblico. No te salgas de la cobertura espiritual. No te salgas de la cobertura espiritual. A veces queremos ser prósperos, pastor, pero para nuestro propio beneficio. No hay un propósito, no hay un decir, yo quiero ser próspero porque quiero sembrar, quiero seguir apoyando misiones, quiero abrir un comedor, quiero abrir quiero bendecir a mi ciudad, a otras personas. mi colonia, mi comunidad. Quiero que gente conozca a Jesús. Quiero que la gente salga de la pobreza. No solamente es material, estamos hablando de la pobreza espiritual. Y cómo poder hacer y trabajar a favor de eso. Yo estaba escuchando un ministerio que empezó a Dios a bendecirlos tanto en campaña, haciendo carpas en ciudades, que empezó a requerir camionetas, carpas, sillas plegables, tanto camiones para poderlos transportar. O sea, cómo hay tantas maneras de poder ser una persona que pueda sembrar en el reino de Dios y ver ese beneficio de poderlo hacer. Tú ves a tantos y tantos donadores. Por eso la palabra que usaba el pastor Héctor en esta hora decía mentoreados. Como la mentoría es un factor clave en la cuestión de la cobertura. Definitivamente. Y si tú vienes y has llegado a una iglesia donde a lo mejor la preparación ministerial, el lugar, no está al acorde a lo que tú has recibido, pon en práctica esta cobertura espiritual financieramente. Por ejemplo, si en tu iglesia no hay abanicos, pues regala abanicos. Si en tu iglesia faltan pantallas para poder transmitir el mensaje, para que no te estorben las columnas donde estás ubicado, pues haz un esfuerzo con eso. Y no estamos hablando de obligar a nadie, sino estamos hablando de un principio que la Escritura nos marca. Por eso el apóstol Pablo hablaba tanto de esa ofrenda de la iglesia de Filipos, pastor. De una iglesia que de su propio corazón nace sembrar y enviar esa ofrenda para los necesitados que estaban en Jerusalén. Definitivo. Y lo ves en muchas partes en la Escritura. Amén. Y qué tremendo es. Estaba escuchando el testimonio de un empresario aquí en la ciudad que empezó con un carretón vendiendo ropa. Después se convierte en uno de los empresarios de telecomunicaciones en la vida radio, muy influyente. Y ves que el principio de sembrar y de estar bajo la cobertura, recuerdo que iba a todos los asilos y les cambiaba las camas, les compraba colchones, les llevaba para reparar los baños. Es un principio de colocarse y decir en qué puedo apoyar para poder sembrar. Y lo ves como Dios nunca se queda con nada. Amén. Nunca se queda con nada. Y en este punto del crecimiento en el área financiera tiene mucho que ver la actitud, al igual que en el aprendizaje, la actitud de colocarnos y decir, yo quiero ser útil en el reino. Amén. Así es. Cualquier cosa que tú hagas para engrandecer el reino de los cielos será de bendición y recompensada. Yo te digo una cosa que hacen algunas familias y otras
sobre un mismo punto. Por ejemplo, la ropa que ya no usa cierta familia por el crecimiento de los hijos, porque tienen la capacidad de cada temporada comprar. cambiar. Hay familias que esa ropa que dejaron la donan a otras familias que tienen necesidad. Pero hay familias que cambian cada temporada de ropa y la ropa que ya no usan van y la venden. ¿Sabes dónde va a llegar la bendición? Sobre las familias que donan esa ropa. Ahorita me acordé por lo que decía el pastor, que iba y cambiaba esos colchones a los asilos. Los principios bíblicos, los principios espirituales no van a cambiar. No van a ser modificados porque estemos en el siglo XXI. La capacidad que Dios nos da para entender su palabra y para entender que la cobertura, el beneficio de la cobertura espiritual está en cómo tú veas el reino de los cielos. Amén. Tú puedes pensar y decir, oye, pues aquellos que andan allá de misioneros, pues ¿quién los manda allá? Aquí hay mucho que hacer. Aquí en México hay muchas cosas que hacer. Hermanos, mejor apoyemos la obra misionera. Oye, este hermano, ¿por qué nunca puede prosperar? Hay hermanos que traen un carro muy, muy modesto. Y a lo mejor tú tienes 4 o 5 carros. Que a lo mejor no le puedes dar el carro completo. Pero sí Dios puede ayudarte Claro. a bendecir a esa familia. Amén. Y tú sabes que son familias dedicadas para la obra del Señor. Amén. Que están temprano en la iglesia, que se dedican a la oración, que están viendo cada vez por la vida del crecimiento espiritual, son guerreros espirituales, apoyan y sirven a los siervos de Dios. Que Dios toque el corazón de cada uno de nosotros para ver que la cobertura espiritual está en la obediencia. Amén. Amén. Y no estamos hablando de ninguna manera de ese prosperidad del ministerio de prosperidad. No, estamos hablando de un principio que yo nada más pongo ciertos ejemplos. Puede Dios mostrarte muchos ejemplos. Hay un caso de una hermana que cada vez que se enfermaba una persona iba, regalaba un pastel, iba y le llevaba un pastel al enfermo. Cuando ella cayó enferma le llovieron pasteles. Lo que siembras, cosechas. Tú vas a cosechar. Y como decía el pastor, hay siembras de 30, hay siembras de 60 y hay siembras de 100%. Esa la vamos a definir nosotros. ¿Cuál es la que queremos recibir? amén. Si tú oras por una persona, tú vas y visitas a una persona que está en dolor, que está en una situación adversa, cuando tú lo tengas, Dios te va a mandar a esas personas para que te conforten. Y es un tema que vamos a ver más adelante sobre un principio que nos habla el Señor del cordón de 3 dobleces que no se rompe fácil. Pero hasta aquí creo que Amén. podemos cerrar, Vamos a pastor. terminar y cualquier necesidad que tú tengas, pero la más importante, ¿cuál es nuestro corazón bajo nuestra cobertura? ¿Cuál es Amén. la posición de nuestro corazón? El colocarnos bajo autoridad. Decía el centurión cuando la ilustración que puso aquí el maestro Ulises, que le dijo, Señor, yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Y él se colocó bajo la autoridad de Jesús, reconociendo su autoridad. ¿Por qué no vamos con el Señor esta hora en inicio y decirle, Señor, necesito tu cobertura? A veces me salgo porque no obedezco tu palabra, Amén. porque a veces me cuesta trabajo hacerlo de esta manera, mi carácter no me ayuda. Hay que ser muy sinceros con Dios. Amén. Con ese tipo de cosas. Y es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame a estar como Abraham, que se colocaba bajo tu autoridad, que siempre reconocía quién era el que le bendecía, quién era el que lo sacaba adelante, quién era el que lo ayudaba. Y ayúdanos en estos 2 principios a crecer espiritualmente, no quedarnos estancados. Y número 2, a ver un beneficio también en el área de las finanzas, porque estamos honrando esa área también. Amén. Porque lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Definitivamente. Así que vamos a orar en esta hora y no te quedes sin colocarte para que puedas recibir los beneficios de estar bajo una cobertura espiritual. Amén. Vamos a orar también en esta hora, hermanos, por aquellos que están enfermos,
por aquellos que están pasando alguna necesidad física, espiritual o material, para que el Dios que ha creado y es el creador de los cielos y la tierra, venga y traiga esa palabra, esa sanidad, ese abrir puertas donde no las hay, a tu vida y a tu corazón. Agradecemos todos los mensajes Sí, que nos por sus están saludos y mensajes. dando. Agradecemos que siga orando por nosotros. Le pedimos muy especialmente que ore por nuestra mamá. Usted la conoce. Hoy no se ha sentido muy bien en estos días pasados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y vamos a orar en esta hora por los enfermos. Y si tú has recibido esta enseñanza en esta noche y quieres compartirnos qué has aprendido, ponlo ahí en los mensajes, mándanos un mensaje a nuestras redes sociales, que ya tenemos gente que está ahí al pendiente y nos dará mucho gusto saber qué es lo que Dios ha edificado en tu vida. Amén. El principio de la cobertura espiritual es un principio que Lot no supo seguir, y la próxima semana te vamos a decir por qué y dónde fue donde falló. Así es. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pastor. orar, maestro. Gracias te damos, Dios, en esta noche por tu amor. Gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más en este programa para bendecir tu nombre. Amén. Y exaltarte, Así Señor, es. que ese es el deseo de nuestro corazón. Que el reino de los cielos siga siendo establecido en esta tierra y tu nombre, Señor, sea proclamado en cada nación. Padre, honramos tu nombre, honramos, Señor, a nuestros pastores. Gracias. Y pedimos, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada familia, de cada corazón. Y especialmente oramos, Señor, por el trabajo, por la salud que pueda estar dañada en cada miembro de las familias, en cada miembro, Señor, de la iglesia que esté siendo atormentado por una enfermedad. Oramos como tú nos has pedido que oremos, Señor. En Juan 14:12 encontramos un principio que tú has dejado establecido, que mayores cosas que las que tú hiciste nosotros haremos, porque tú vas al Padre. Y en esa oración y en esa confianza oramos, Señor, para que tú obres en medio de la situación adversa, de la enfermedad. Y si tú estás enfermo y me estás escuchando, pon tu mano en ese lugar donde te sientes enfermo. Y en fe oramos y creemos como dijo este centurión: di tu palabra, Señor, y esa persona sanará. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Bendice a cada pastor, a cada ministro, a cada siervo tuyo que nos está escuchando y está, Señor, orando por nosotros. Que reciban el doble de lo que ellos oran por nosotros y de lo que desean por nosotros. En el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén. Así sea, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí esta noche. Y bendecimos tu vida y declaramos esa cobertura también espiritual. Nos vemos, Ulises. Bendiciones para ti. Próxima Hasta semana. la próxima semana. Amén. Dios te bendiga.